Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte, escuchen esa frase, cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál al 100? ¿Cuál al 60? ¿Cuál al 30 por uno? Como dicen los muchachos, los discípulos quedaron sanos y no entendieron de qué se trataba. Entonces por la noche llegan y entonces el Señor Jesús les explica la parábola. Vayan al verso 18. Dice: oí pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y ¿qué hace? Entiende y da fruto y produce a 100, a 60 y al 30 por uno. O sea que ahí habla primero de sembradores. Yo te pregunto, ¿tú eres un sembrador de la palabra de Dios? Cuando tú conoces de la palabra de Dios, lo que Dios está esperando es que tú la enseñes. Y tú no necesitas un púlpito, no necesitas ir 10 años al instituto bíblico. Tú lo que aprendes lo enseñas al otro día en tu casa, con tus personas más queridas, con las más cercanas. Y tú empiezas a ser un sembrador de la palabra. Me impacta que cuando Jesús empieza a hablar de qué consiste el reino, lo primero que enseña es que es la palabra, porque ahí dice que la palabra es la semilla. O sea, todo lo que hablamos nosotros es la semilla que estamos sembrando. ¿Están poniendo la atención a este mensaje? La Biblia dice que nadie se engañe. Todo hombre cosecha lo que ha sembrado. Si usted hace 3 años le ofrecieron una oportunidad para montar un negocio, presentó unos papeles, se levantó unas certificaciones de ingreso falsas para que le dieran un crédito, le dieron el crédito por 10, 20 o 30 millones, el negocio no funcionó y todavía está pagando. De pronto usted se colgó en ese crédito, ahora esa deuda está mucho más acumulada. ¿Qué es lo que hoy está pagando? Una decisión de hace 3 años. ¿Estamos acá? Alguien nos escribía y nos decía: cuando yo conocí al Señor fui libre de muchas cosas, menos de una marca que me dejó una relación sentimental. No he podido ser libre de la depresión a raíz de esa mala experiencia sentimental que tuve. ¿Qué es lo que está diciendo esa persona? Yo tomé una decisión y hoy estoy cosechando mi decisión. Cuando tú castigas a tus hijos con violencia y les pones cargas y cometes injusticias con ellos y los dejas solos y los abandonas, vas a cosechar hijos rebeldes, hijos deprimidos, hijos malgeniados y amargados. Tú no puedes creer que ellos sean, no puedes pretender que ellos sean una caja de música. Todo en la vida es así. Si tú consigues un trabajo y nunca se te ve esfuerzo en tu trabajo, sino que apenas cumple con lo que te mandan, y no eres una persona diligente, esforzada, responsable, pues de pronto un día te van a pasar un memo y te van a sacar de esa empresa. Y no es ni que te odien, no es que Dios se olvidó de ti, es que estás cosechando lo que tú has sembrado. Siempre es así. Siempre es así. Si tú tienes un matrimonio
y tú empiezas a manejar tu matrimonio con irascibilidad, con críticas, con mala comunicación o con incomunicación, pues tarde o temprano eso se va a acabar. Porque necesitamos hablar, amarnos, relacionarnos, acariciarnos. Eso es lo más normal. Por eso es que el reino de los cielos no está en la estratosfera, hermanos. El reino de los cielos no es algo místico, ni algo nebuloso, ni algo intangible. Es tan práctico. Por eso me inquietó el Señor a hablar de este tema. Porque tenemos tan malos conceptos del reino de Dios. Cuando Jesús se dedicó, aquí pasaríamos semanas estudiando cada vez que dijo, el reino de los cielos es comparado a. El reino de los cielos se parece a. Y entonces lo primero que dice es que hay sembradores. Y que una semilla, la palabra del reino, dice él, cayó a la orilla del camino. Y la orilla del camino, es que dice él mismo, lo explica, son personas que ni siquiera pueden recibir la palabra, porque mientras está enseñando la palabra, su corazón se endureció, sus oídos están sordos, su mente está por allá divagando, están aquí de una manera rebelde, no queriendo oír y no queriendo recibir y refutando todo y cuestionando todo. Entonces no vas a dar fruto. El segundo tipo de semilla cayó en unos pedregales. Jesús dijo, esa semilla creció rápido, pero vino el sol y se secó rápidamente. Son aquellas personas que inicialmente reciben, van a un seminario, vienen a una conferencia, a un foro, a una predicación, a una reunión de jóvenes, a un campamento, llegan felices, llegan transformados, pero en el momento en que hay una medio dificultad, se apartan. Y dijo el Señor Jesús, porque no tienen profundidad en su raíz. El tercer tipo de semilla cayó entre espinos. Y el Señor Jesús luego explica y dice, son aquellas personas que reciben la palabra, pero luego se vuelve infructuosa porque los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan tu palabra. Yo creo que en los 30 o 28 años y medio, para ser más exacto, del caminar con Dios, yo creo que esa es la más peligrosa de todas. Son aquellas personas que tienen la palabra, claro que sí, la tienen, la estudian, la leen, hacen devocionales, llevan cuadernos, estudian, leen, escuchan predicaciones, ven programas, entran a páginas, escuchan mensajes, pero cuando las finanzas vienen y cuando el afán viene, esa palabra, ¿qué significa infructuosa? Sin fruto, o sea, no sirve. Tú puedes tener la palabra. Son aquellas personas que dicen, sí, pastor, eso yo lo sé. Y entonces, muchos me han dicho en las consejerías, pastor, eso que está me diciendo, Dios me lo habló. Y entonces, ¿por qué se vuelve sin fruto? ¿Por qué se ahoga? Por las riquezas, porque entonces hay un desaforo por tener, hay un desaforo por comprar, hay un desaforo por el afán, no tienes tiempo para parar, no tienes un tiempo de receso, no hay reposo en tu mente, no tienes reposo en tu corazón, nunca paras, no puedes compartir con tu familia, no tienes un tiempo para divertirte, como ahorita mi esposa decía, en una forma sencilla. Todo se volvió plata. ¿Y por qué no se distraen? Porque es que necesito ir hasta Australia y no puedo tener los 100 millones para ir a Australia a divertirme. ¿Y por qué no te sales al parque y empiezas a dar botes en el pasto? Así nos divertíamos antes. Nos subíamos a las montañitas, a ver quién llegaba primero abajo. Era gratis. Era gratis. Yo crecí en una casa muy grande, 5,000 metros allá atrás, era toda una finca detrás de la casa, y pues mamá estaba ocupada, éramos 5 hijos, y la diversión era irnos a ver por las ramas de los árboles, a ver quién llegaba hasta la parte más delgadita de la rama. Un día yo lo logré, pero la rama aflojó, metí el brazo acá atrás y me luxé este brazo.
Entonces vine a la casa, trajeron un sobador, un sobandero, me sobó el brazo, me pusieron una venda y pasó. Porque todo ha cambiado y se nos ha vuelto plata. Yo siempre les digo, en mi época solo habían dos opciones de tenis, Panam o Croydon. Y una cajita blanca que se llamaba Griffey. Eso era en lo que invertíamos toda la vida. No teníamos 40 marcas. Hoy en día tú vas y dices, ¿cuánto valen esos tenis? 850,000. ¿Y qué hacen los tenis? ¿Estudian por mí? Y se volvió una industria. Se volvió una industria. La sudadera. Era la sudadera. Una. ¿Cuál? La del colegio. Que era obligatoria. Para educación física. Hoy todo es la licra. ¿Por qué no adelgazas? No, es que no tengo los 100,000 mensuales del gimnasio. ¿Sí? Usted solo trote. Todo se volvió plata, todo se volvió afán, todo se volvió estrés. A mí de las cosas que me impactó, están diciendo que en el 2020, yo le decía a mi esposa y a mis hijos esta noche, 2020 es en 7 meses. Dice la Organización Mundial de Salud que en el 2020 la depresión será una pandemia. La gente está suicidando por deporte. Vienen a las iglesias y andan deprimidos en las casas. La palabra se volvió infructuosa. ¿Para qué la conoces? Tienes que conocerla para ser feliz. Tienes que conocerla para andar en paz. Tienes que conocerla para disfrutar de la vida. Y ahora que estoy en esta coordinación política a nivel nacional, pues me llegan todo tipo de personas de todos los departamentos y mi labor pastoral ha crecido. Porque termino ministrando a cada candidato que me llama. Ayer mi hija me decía, ¿con quién está hablando? Con uno de los candidatos. ¿Y por qué le está diciendo todas esas cosas? Porque necesito aconsejarle. Que si no puede ser el candidato, el mundo se va a acabar y él tampoco se va a acabar. Y entonces termino diciendo, gracias, director, pastor, por el consejo. Todo el mundo se está afligiendo por los afanes. Se estaban oprimiendo y deprimiendo. La cuarta semilla, el Señor Jesús dijo, pero esa que cayó junto en buena tierra, escuche, es aquel que oye la palabra y la entiende. Ese es el gran milagro hoy, el entendimiento. El entendimiento. Tú tienes que entender para qué. Por eso es que yo no sé, yo le decía al Señor hoy que estudiaba esta parte, le decía, Señor, ¿cuántos fines de semana me tomará enseñar sobre el reino? Y Él me dijo, sin afanes. Tranquilo, tú enseñas el reino. Qué bueno que mi pueblo entienda y ponga por obra qué es el reino. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué digo que todo consiste en siembra y fruto? Porque el segundo ejemplo está ahí en mismo Mateo 13, verso 24 al 30 y luego la explicación en el 36. ¿Están ahí? ¿Me siguen? Le refirió otra parábola. ¿Qué le refirió? El reino de los cielos es semejante a un hombre que ¿qué? Diga que sembró. ¿Qué sembró? Una buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo. ¿Quién vino? Y sembró ¿qué? Cizaña. ¿Entre dónde? Entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, ¿dio qué? Digan fuerte, fruto. Entonces apareció la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero ¿qué? La cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recogerá el trigo en mi granero. Igualmente volvieron a quedar más sanos que antes.
Entonces, mire lo que dice el verso 36. Esta relación con los discípulos era muy linda. 36. Entonces, despedida la gente, estaban ya solas, Jesús entró a la casa. Los discípulos le dijeron: Señor, pues no quisimos pasar la vergüenza ya como tontos en público. Pues ya que estamos aquí solos, explícanos. Explícanos la parábola de la cizaña. Tan lindos todos, ignorantes, pero honestos, ¿sí o no? ¿Cuántas veces usted prefiere quedarse ignorante y nunca pregunta? Dice amén, amén, sí, amén. ¿Entendió? Sí, amén, amén. ¿Qué entendió? No sé, amén, amén. No, pregunte. Pregunta, diga, yo no entendí. Ellos llamaron a su Señor, tenían toda la confianza para decirle: Señor, explícanos. Y entonces el Señor, todo lindo, les explica, dice: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. ¿Están encontrando los personajes de esta historia? ¿Quién es el que siembra la semilla? El Señor Jesús, diga. ¿Quién siembra la preciosa semilla? Él está diciendo, para que usted diga, pues a mí me parece, no, lea. El Señor Jesús ya lo explicó. Ese es nuestro problema. Queremos explicar con nuestras filosofías, con nuestras maneras de ver la vida, y malinterpretamos y hacemos unas sancocho de filosofías, un sancocho de doctrinas y de creencias por no haber seguido simplemente el instructivo. ¿Le ha pasado a usted cuando le dicen, mire, coja aquí derecho 3 cuadras y voltea a la 3 cuadras y dice, no, a mí me parece que por acá, la perdida de la vida? No, siga la instrucción, ¿cierto? Siguiente. El campo es el mundo. ¿Qué es el mundo? O sea que usted sale al mundo a sembrar, como ya les dije, todos los días. ¿Estamos acá? La vida, el mundo, el lugar donde vivimos es el campo. La buena semilla, ¿quiénes son? Están anotando. Después yo les pregunto, ¿quién es una buena semilla? Ustedes dicen, la buena semilla de los sembradores. No. La buena semilla, dijo el Señor Jesús, son los hijos de Dios. O sea que cuando Jesús habla del trigo y la cizaña, está hablando de buenos y malos. Diga, buenos y malos. Ahí dice, unos son los hijos, la buena semilla, los buenos, son los hijos. Y la cizaña son los hijos del mal, o sea, los malos. O sea que en la vida usted encontrará personas buenas y personas malas. Jesús dijo, Dios hace salir el sol. ¿Sobre qué? Sobre malos y buenos. Entonces usted, ¿por qué dice, no, me defraudaron y yo confié? Pues por bobo. Esa gente era mala. ¿Cuántas veces su mamá le dijo, su novia le dijo, su mujer le dijo y usted no escuchó? Dijeron, ese muchacho no me da paz. Y dice, ay, ya, no le da paz, no le da paz. ¿Y qué le hizo? Llevó del bulto, porque era malo. Y había alguien con experiencia, con discernimiento, que le estaba advirtiendo, esa persona no tiene buena intención con usted. ¿Qué es lo contrario a buena intención? Mala intención. ¿Sí es lo sencillo que es la vida? Así es la vida. Yo veo a gente deprimida cortándose las venas porque alguien salió malo. Jesús dice, a ver. Por eso dije que leyeran. Hay malos. Una de las labores pastorales más difíciles es aceptar esta enseñanza. Porque uno se para acá y todos los ve buenos y bonitos. Y cuando uno sale malo, dice, oh, Señor, le invertí todo ese tiempo. ¿Y por qué no lo arranco? Pues ahí dijo, ¿por qué no lo arranca? Porque hay que esperar hasta el final. Esa es una de las labores pastorales ingratas. Uno ve al malo ahí sentado y dice, otra vez volvió. Y ahí está sentado, Señor. Y tú me dices que no lo puedo echar. Porque puede afectar al trigo, dice la enseñanza. ¿Estamos entendiendo? Esa es la vida.
Hay personas buenas y hay malas. Y usted tiene que ser igual con todos. Pero lo que no puede es dejarse afectar por las actitudes de los malos. Eso es lo que usted en su carácter tiene que ser sano. ¿Le salió malo? Ah, bueno, esto eran los malos y yo me dejé engañar. Ahí voy. Aprendiendo. Porque no somos perfectos. O si no, el Señor no hubiera dicho, esperen. Eso es hasta el final. Entonces él sigue explicando. En el 39, el enemigo que la sembró, ¿quién es? Diga, es el diablo. Diga, es el diablo. No le dé susto decir diablo. Jesús dijo, es el diablo. ¿Quién es el que siembra esa mala semilla? Dígale que está a su lado. O sea que el diablo existe. ¿Existe el diablo? Existe el diablo. ¿Por qué usted se ha engañado por el diablo? Porque usted lo ignora. Pues que no, son bobadas. No. Existe. Jesús está diciendo que Él es el que siembra esa mala semilla. Pero también habló de la siega. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es la siega? O sea que usted, cuando usted habían películas muy corticas de 45 minutos, 1 hora, ahora son de 2 horas y media. Sí, otras de 3 para ver muñequitos, ¿no? Que aquí entre nos son mentiras. Usted se queda 3 horas esperando. ¿Y cuál va a ser el final? ¿Le ha tocado a usted entrar a una película lata? Que usted se sienta en los 15 primeros minutos y dijo, oh, qué hueso. Y se tiene que esperar hasta el final. ¿Ah? Unos muñequitos amarillos. ¿Qué cosa? Mírenme acá. Esa es la vida. Mírenme acá. Mírenme acá. El salmista dijo, Señor, ¿por qué los malos prosperan? Y yo veo, dice, ese David era todo gráfico, y yo veo que se le brotan esos ojos de los gordos. Así dice el salmista. Se le brotan de los gordos. Y yo aquí juntando moneditas para comprarme 1 libra de arroz y un poquito de aceite, el frasquito. No hay un frasquito más chiquito de aceite. Ah, venden bolsitas, ¿cierto? Y usted en crisis, usted viene de un ayuno de 40 días, ungido a Dios, va al supermercado, viene un gordo con 4 de whisky, 5 de vodka y como 4 pollos y 5 salmones. Y usted, Señor, esto no es justo. Eso me pasó un día a mí. Yo salía con 2,000 pesos que luchaba, sudaba sangre para levantarme 2,000 pesos. Y yo le decía a mi esposa, voy a ir a hacer mercado. Y traía mercado. Y una vez iba yo con mis 2,000 ahí invertidos. Ustedes ya les expliqué en qué las invertía. Punticas de ala. Ni siquiera el ala completa, las punticas. Esas eran nuestra merienda, las punticas de ala. Y había una persona y yo decía, Señor, estoy entendiendo a David. Y entonces uno dice, ¿y esto es hasta cuándo? Y el Señor dice, usted, tranquilo. Dice el salmista, y entonces entré a la presencia de Dios y vi que ellos ya no estaban. ¿Están acá? Y tú un día le preguntarás al Señor, Señor, ¿y por qué ellos prosperan y crecen y son famosos y crecen y uno es la mala y ellos crecen? Y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo van a crecer? Y el Señor dice en su palabra, porque crecerán y crecerán hasta que un día ¡pah!, los descabece. Esa es la vida. Hay una siega que es al final. Por eso la Biblia dice, tú nunca te canses de hacer el bien. Nunca te canses. Porque al tiempo, ¿a cuál tiempo? Tú segarás. Tú sigues haciéndolo bien. Tú sigues siendo hijo de Dios. Tú sigues determinándote ser bueno. Algunos dicen, me cansé. Ya bueno, ni qué bueno, voy a ser el más malo de todos los malos. No.
espérate. Y me voy a vengar. No. Dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Ayuda a tus enemigos, bendícelos. Ascuas de fuego amontonarás sobre sus cabezas. Todo en la vida es siembra. Fruto. ¿Hasta cuál es que te dije? Hasta el 43. Pero, no, esperen, qué susto. Los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles, dice. Esto lo está explicando el Señor Jesús. El siguiente: de manera que como se arrancan las cizañas y se queman en el fuego, así será en el fin de este siglo, o sea, en el fin de la era. Enviará el Hijo del Hombre, Señor Jesús, a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que escuchen. ¿Usted cómo sabe? Le voy a dar 3 cualidades de una persona mala. Pues, de una persona mala. Mírelo acá. ¿Las quiere anotar? Recogerán de su reino a todos los que, primero, sirven de tropiezo. Segundo, a los que hacen iniquidad. Tercero, y los echarán en el horno del fuego. Así será el lloro y el crujir de dientes. Esto es lo que dice el Señor. Dice la Biblia, el Señor Jesús dijo que en la vida eran necesarios los tropiezos. Pero hay de aquellos que son el tropiezo. Todas las personas, dijo, si usted es de tropiezo para un niño, dice el Señor Jesús, más le valdría amarrarse una piedra y echarse al mar. Porque así se hará a toda persona que sirva de tropiezo. La raíz de iniquidad es anomia, que significa sin ley, sin Torah, sin principios. Una persona inicua, una persona llena de iniquidad es aquella que no tiene valores morales. Estábamos en un foro sobre el aborto. Oficialmente en Colombia hay 400,000 abortos al año que se llevan la estadística, sin contar los que nunca se sabe. Son 400,000 asesinatos. En el mundo entero, 56 millones de niños están siendo asesinados en los vientres de las mamás. Usted sabe, escuche esta cifra, 56 millones. Y le han vendido a las mujeres, es que yo tengo el derecho a elegir, sí, pero no a asesinar. Algo que yo hablo cuando escucho a todas esas personas decir, y es que los derechos humanos se pierden el día que tú invalidaste el derecho del otro. David fue un hombre violento, guerrero. Él quiso construirle templo al Señor y el día que le fue a construir templo al Señor le dijo, no, será tu hijo porque tus manos están llenas de sangre. Cuando tú has sido una persona violenta, cuando tú has sido iracundo, dice la Biblia que vio Dios y observó la ofrenda de Caín y de Abel. Él ve que estamos sembrando. Por eso cada vez que tú quieres cambiar tu vida, lo primero que yo te digo, pídele a Dios que te muestre por qué estás pasando lo que estás pasando. Y te arrepientes, esa es la gracia de Dios, es gratis. Pero reconoce si es que sembré mal. Dice ahí que esos son los que, por eso dice el que tiene oídos para oír, que oiga. Y por el tiempo se acabó, pero la tercera vez que dice, habla sobre la siembra, la cosecha, está ahí mismo en el capítulo 13, verso 31 al 32. Y solo pude hablar de una cualidad, pero gloria a Dios. Otra parábola le refirió, o sea, 3 parábolas que hablan todas de la siembra. Escuchen esto, que con eso termino. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Qué es semejante? Diga, al grano de mostaza. Que un hombre tomó, sembró, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es el mayor de las hortalizas y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en su rama. O sea que lo tercero es que nos habla de que no importa las decisiones pequeñas, lo que empiece pequeño
si es de fe. Lo que tú hagas pequeño, con principios, con honestidad, con valores, con temor a Dios, Dios lo va a hacer crecer. Tú puedes llegar hoy con muchos problemas. En estos días Dios me dijo hace unos meses, yo lo compartí con ustedes, que serían tiempos de honra. Por la misericordia de Dios he venido siendo muy honrado en estos tiempos. A veces llego tan temeroso de lo que Dios está haciendo. Y entonces me acuerdo 28 años y medio atrás, en las condiciones que llegamos. Éramos tan insignificantes. Tanto que yo creía que la mejor salida era quitarme la vida antes de conocer del Señor. En esas condiciones llegamos. Y yo le he dicho, Señor, ¿y por qué nos honras? Cuando yo anoche escuché esa cifra de personas que fueron alcanzadas con este foro, digo, Dios, ayúdanos a nunca perder la humildad y la sencillez, a nunca olvidarnos de lo pequeño que éramos, de los incapaces que éramos. A mí Dios me ha dado una gracia. Cuando yo conozco hombres y mujeres, generalmente me los presentan y Dios me da una gracia. Yo les doy la mano y Dios me muestra a esa persona cuando era niño o niña. Son personas que de pronto sufrieron enfermedades cuando tenían 3, 4 años. De pronto en la escuela les costó aprender las tablas de multiplicar. Las vocales para ellos parecían como que fueran 15, solo eran 5. Les quedaban tan grande aprenderse 5 vocales. Pero pasó el tiempo. Aprendieron a leer por la gracia de Dios. Estudiaron, se hicieron profesionales, hoy ganan dinero y son insoportables. Porque no saben que el reino de los cielos empieza con cosas pequeñas. Por eso tú no puedes decir, es que yo soy tan chiquito. No importa. Si tú hoy tomas decisiones sabias, Dios te hará crecer. Y siempre profetizo sobre la gente esto. Otros vendrán a arroparse bajo tus alas. Tú serás ayuda para muchas personas. Porque la Biblia dice que con la misma consolación con que fuimos consolados, nosotros consolaremos a otros. El reino de los cielos tiene que ver con la expansión, porque dice de la levadura. Tiene que ver con la valía, porque habla de tesoro, porque habla de perlas. Tiene que ver con pesca, porque habla de que es una red. Y tiene que ver con la paternidad. De eso vamos a seguir predicando. Todo eso está en el capítulo 13. Son principios del reino. Hoy solo alcanzamos a ver uno por